Brilliant boy. Un año más y una gala más de The Game Awards, un evento en el que celebramos los videojuegos, pero en el que he vuelto a sentir que lo que menos importancia tiene son los propios videojuegos. Este año el GOTY ha sido para Klegos Cube Expedition 33, que con 9 premios es el que más ha conseguido en una gala, por encima de los 7 de The Last of Us 2. Y un año más hemos asistido a una gala larguísima, con un ritmo irregular, juegos clónicos y donde, a excepción de alguna que otra World Premiere, el protagonista ha sido el de siempre, Geoff Keighley. Es un tipo que no programa, no compone, no dirige un estudio y que sin embargo ha terminado siendo una de las figuras más influyentes de la industria, y también la representación del show business del videojuego. Pero para lo bueno y lo malo ha creado la ilusión del evento prestigio de los videojuegos, porque hasta llegar hasta aquí hemos pasado por chicas en bikini, chistes de instituto, presentadores muy fuera de lugar y galas que celebraban la cultura del bro y no los videojuegos. Si queremos entender los The Game Awards y hasta a Geoff, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo para ver cómo era la representación de los videojuegos en la pequeña pantalla. A principios de los 2000, la televisión por cable en Estados Unidos tenía una única misión: captar al público masculino joven. Había canales prestigio como HBO con series como The Wire y Los Soprano, y luego estaba Spike TV. La autodenominada la primera cadena para hombres era territorio de lucha libre, pelis de acción, humor escatológico, realities y chicas en bikini. Mete todo eso en una coctelera y obtendrás los Spike Video Game Awards. La primera edición se celebró en 2003 y eran los MTV Video Music Awards, pero sin talento en el escenario. El tono era el que puedes imaginar de una televisión así de comienzos de siglo. Presentadores haciendo humor adolescente, celebridades que no tenían ni idea de cómo era un mando, chistes sexuales, chicas sexualizadas, chicas virtuales sexualizadas y premios a videojuegos que protagonizaban el momento de relleno entre sketch y sketch de caca, culo, pedo y pis. Todo esto estaba bañado con una salsa de ranciedad que no sé cómo se vería en los 2000, pero que desde la perspectiva de estos más de 20 años huele a esmegma a kilómetros. Está claro que los videojuegos no eran el centro, el espectáculo rancio era el protagonista. Y una figura que pasó a la historia como todo lo que estaba mal en estos premios, y había mucho que estaba mal, fue Samuel L. Jackson. Por carismático que sea, ni Mace Windu podría carrilearse una gala que le importaba menos que los hijos de Elon Musk al propio Elon Musk. Presentó varias galas, pero sus actuaciones han pasado a la historia no porque lo hiciera mal, sino porque era como ver a Scorsese dando premios de películas a Marvel. No sabía qué estaba pasando, no tenía el menor contexto, tampoco le interesaba y estaba fuera de sitio completamente. Esto se notaba muchísimo. Se limitaba a leer el teleprompter y recoger el saco de dinero. De vez en cuando presentaba a la actriz o modelo con la que los adolescentes estadounidenses querrían freír bacon en la playa. Protagonizaba algún sketch y listo. Todo esto dentro de un estricto ritmo televisivo que solo quería una cosa: la audiencia. Los videojuegos no importaban y por eso los premios eran algo secundario. Geoff entró en la producción en 2006 con la esperanza de aportar algo de seriedad al asunto. Venía del mundillo del periodismo del videojuego y quería que los Spikes Video Game Awards fueran los Oscars de los videojuegos. Spike TV tenía otra visión totalmente distinta, un show lleno de testosterona para conseguir anunciantes y audiencia. Pero hay que preguntarse, de entre todos los periodistas que había, ¿por qué Geoff? Geoff Keighley nació en Toronto en 1978 y hay un dato importante aquí: mamó la industria del entretenimiento desde que nació. Sus padres eran ejecutivos en IMAX, así que el joven Keighley no se hizo a sí mismo doblando camisetas en un Zara. Pero vivir rodeado de la industria del cine le dio una perspectiva interesante. Desde pequeño entendió la importancia del espectáculo, de los premios y del prestigio. El propio Geoff cuenta cómo con 13 años viajó a Texas a ver a los chicos de ID Software acompañado por su madre, y unos años más tarde visitó Valve para los compases finales de Half-Life. Es evidente que cayó de pie en la industria, pero antes de eso ocurrió el evento canónico, Cybermania 94. Bautizado como The Ultimate Game Awards, fue el primer programa de premios de videojuegos emitido por televisión. Es una suerte que conservemos la grabación en la que podemos ver a William Shatner y Leslie Nielsen presentando la gala. Tengo que decir que no me creo ni un poco que la gente de Frank Drebin tuviese idea alguna de lo que estaba haciendo, pero escribiendo la parte del guión estaba Geoff. De hecho, sale hasta en los créditos. Hablando mal, esa gala fue una tremenda mierda y en el cajón de descripción tienes tanto esa gala completa, que no te recomiendo que veas, como todos los materiales que he ido utilizando para hacer este vídeo. No tienen desperdicio.
El tema es que Geoff se fue haciendo un nombre, trabajó para varios medios y conseguía acceso entre bastidores a los estudios de videojuegos. Poca broma, gracias a él hemos podido ver mucho material de cómo se hicieron algunos de los mejores títulos de la historia. Es evidente que tenía pasión, quería mostrar al mundo cómo se hacían esos videojuegos que él amaba y entonces Spike TV llamó a su puerta. Volvemos a 2006, cuando Geoff entró en Spike TV. Lo hizo en un momento en el que quizá la sociedad empezaba a dejar a un lado comportamientos del pasado, pero también cuando empezábamos a mirar los juegos como algo más que simple entretenimiento. Habían salido ya títulos como Ico o Shadow of the Colossus y otras obras que dejaban claro que los videojuegos seguían siendo, pues eso, videojuegos, pero también arte. Geoff llevaba toda su carrera luchando para poner a los videojuegos en el lugar que merecen, pero el problema de los Spike VGA no es que los premios fueran tontos. El problema es que eran problemáticos. Hay demasiadas polémicas relacionadas con estos premios que no tienen nada que ver con presentadores fuera de lugar o mostrando un total desinterés por lo que estaban presentando. A las chicas en bikini se suman premios como el Cyber Vixen of the Year, que la traducción sería algo así como la ciberzorra del año. Era un premio que celebraba el personaje femenino de videojuegos más sexy. El contenido fuera de tono fue una constante en estas galas, pero para Geoff creo que los dos momentos más importantes fueron la promoción de Halo 4 y sobre todo los VGX de 2013. Vamos primero con lo de Halo. En 2012, durante la promoción del juego, Geoff participó como presentador y a su vez entrevistado en un fragmento de un programa. Era sobre el juego de 343 Industries, pero el problema fue la foto. Sentado en el centro, rodeado de latas de Mountain Dew y Doritos. La imagen se viralizó inmediatamente no porque Geoff dijera nada polémico, sino porque era una representación descarada de la publicidad como hilo que podía mover tanto a la prensa como a los propios videojuegos. Era una parodia y chocaba con la imagen de seriedad del medio que Geoff trataba de defender. Ha pasado más de una década y se le sigue conociendo como el Doritos. De hecho, en cada The Game Awards la gente en redes dice vamos a ver la gala del Doritos. Y más grave que esto, generó una desconfianza creciente en la honestidad de los medios especializados. Es decir, si alguien como él, que tenía dinero, se dejaba influir tanto por la pasta, ¿qué no iban a hacer otros medios? Es algo de lo que Geoff se ha arrepentido en alguna ocasión, lo ha dicho en entrevistas, pero bueno, volvamos a Spike TV. La cadena decidió dar un giro al formato para sus siguientes premios, de tele a streaming para modernizar el show, y como dúo protagonista, Joel McHale y el propio Geoff. Me encanta McHale por su papel en Community y su humor es ácido, podría cuajar bien. El problema es que en la gala fue un completo gilipollas. Se pasó el programa riéndose de la industria, de los jugadores, de los desarrolladores y con una actitud de pasotismo extremo. Contrastaba mucho con un Geoff que intentaba poner seriedad en el asunto cuando McHale dejaba claro que no quería estar ahí. Para Geoff fue algo más que un desastre, fue la gota que colmó el vaso y se dio cuenta de que si quería algo serio relacionado con los videojuegos tenía que salir de Spike TV. Hizo algo que está al alcance de muy pocos y es una apuesta de $1 millón, literalmente. Siempre da vértigo volar en solitario, pero Geoff invirtió alrededor de $1 millón de su bolsillo para financiar su propia gala de premios. Lo más complejo fue quizá reunir a los tres grandes de la industria. Con la confianza ganada durante toda su carrera, logró que Nintendo, Sony y Microsoft se dieran la mano para citarse en un evento nuevo con un nombre desconocido y un formato diferente al de los premios que habíamos tenido durante más de una década. Y no es solo que las grandes participaran, sino que fueron de las primeras en ser parte del comité asesor que se encuentra detrás de estos premios. Es decir, los The Game Awards tienen a Geoff como productor ejecutivo, fundador, principal impulsor del modelo de gala y presentador, pero en la misma mesa están las tres grandes del videojuego, empresas de hardware como AMD o publishers y desarrolladoras como Activision, EA, Ubisoft, Valve o Warner Bros, entre muchas otras. Con unos cimientos sólidos se planteó el otro gran cambio, un nuevo modelo, del cable al streaming puro, apuesta total por YouTube, Twitch, apoyo en Steam y de las redes de PlayStation y Xbox. Y así, el 5 de diciembre de 2014 vimos la primera gala de The Game Awards. El cambio de tono fue total. De las bromas de bros pasamos a una orquesta abriendo el evento. De presentadores desconectados pasamos a un Geoff que sabía de lo que hablaba. Y de las machistadas más rancias pasamos a los videojuegos como protagonistas. El ganador de estos primeros The Game Awards fue Dragon Age Inquisition, pero eso era lo de menos. Geoff había conseguido su sueño, la gala prestigio de los videojuegos. Pero todo sueño tiene sus bajones y los The Game Awards tienen su lado oscuro.
Hay bastante que criticar de la gala, pero para mí hay dos tipos de quejas, las más superficiales y las estructurales. Lo que solemos criticar es la duración del evento, son más de 3 horas más la pregala desde la primera edición. También la tremendísima cantidad de anuncios y publicidad tan bochornosa como el Chick Hydrobot de 2016, que no era más que un fulano disfrazado de maquinilla de afitar gigante. Todo el mundo en redes odió a este tío e incluso Forbes hizo un artículo incluyéndolo entre los momentos más vergonzosos de los videojuegos. Pero tengo que decir que, aunque tanta publicidad es una molestia y que Geoff no hacía mucho por ser querido en los jugadores, porque metía mierda del E3 en cuanto podía, mucho más a raíz de estrenar su Summer Game Fest, esto no es lo que más me escama de estos premios. Lo que más me molesta es que The Game Awards no me parece una celebración de los videojuegos. Algo que también se echa en cara es lo carísimo que es aparecer tanto en el Summer Game Fest como en los The Game Awards. Un documento filtrado de 2024 reveló que un minuto costaba $250.000, minuto y medio de tráiler 350.000, 2 minutos 450.000 y 2 minutos y medio $500.000. Pero en Kotaku acaban de publicar un artículo basado en filtraciones más recientes que revientan estas cifras. Un minuto de tráiler en la ceremonia de 2025 habría costado $450.000 y un tráiler de 3 minutos más de 1 millón. Es una auténtica barbaridad y ha habido muchos videojuegos grandes de compañías muy grandes que este año se han presentado con estos tráilers de más de 3 minutos. Y aquí puedes pensar, ok, los estudios se lo pueden permitir. Y no estoy nada de acuerdo con esto. Es decir, a Sony anunciar un God of War por $500.000 en el mayor altavoz de la industria del videojuego le puede salir rentable. Y también te digo, no me creo que Geoff cobre ese pastizal a Sony porque al final es un win-win. Geoff pone el altavoz, pero ese altavoz necesita voces y God of War es una muy potente. A mi joyo, los de Genshin Impact, no les afecta en nada esos $500.000. Pero a un estudio independiente, un solo minuto le supone una cantidad brutal del presupuesto. Y si a Sony Geoff no creo que les cobre la tarifa completa, a un indie que no venga de un estudio ya reconocido, sí tengo clarísimo que les pasa la factura al 100%. O eso, o asiste por la buena voluntad de Geoff Keighley. Pero más interesante que los precios por tráiler es lo que también acaban de contar en Kotaku, y es que los estudios tienen que pagar para que los nominados vayan a la gala. Según el artículo, basado en, y entre comillas, múltiples desarrolladores independientes y varios pertenecientes a grandes estudios AAA, los The Game Awards solo dan 2 entradas para asistir a los estudios nominados. Si un estudio quiere mandar más gente, tienen que pagar. Es decir, a los franceses de Sunfall, los del Expedition 33, les mandaron 2 entradas. El resto del estudio ha tenido que pagar. ¿Y cuánto? Pues precisamente una fuente cercana a Sunfall afirma que son $300 por entrada. A esto debes añadir el precio de volar desde el país de origen, que es Francia, alojamiento, comida y cena. De nuevo, es un gasto considerable para muchísimos estudios. De hecho, en el artículo exponen un caso de un guionista de uno de los juegos nominados, todo bajo anonimato, que participó en ese juego pero que ya no está en el estudio y que no ha podido comprar su entrada porque The Game Awards ya lo había vendido todo y los precios en la reventa eran de hasta $1.000. Hay otros momentos, digamos, curiosos, como un Al Pacino con complicaciones para seguir el guión y admitiendo que no ha jugado nada en su vida, o un exceso de actores de Hollywood en lugar de desarrolladores y figuras de los videojuegos presentando las nominaciones. Esto es algo que se ha vuelto a ver en 2025 con Lenny Kravitz, que sí, puede caer muy bien, pero también un montón de actores, gente de Hollywood, gente que no pinta nada en una gala que no quiere ser los Oscars, tiene que ser la celebración de los videojuegos y de la gente que los crea. Y dentro de esos momentos curiosos, pues también el tremendo descontrol de seguridad que propició que un troll profesional de 15 años saltara al escenario junto a la dirección de From Software. Imagina que las intenciones del Bill Clinton Kid, como se conoció, realmente se llama Matan Even o algo así, no fueran a hacer el imbécil, sino algo más serio. Es un fallo tremendo del equipo de seguridad. I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you. Son muchas cositas de más o menos importancia dependiendo de a quién le preguntes, pero la sensación que tengo tras estos 11 años de The Game Awards es ¿qué son o qué quieren ser los The Game Awards? En 2022, Kratos subió al escenario. El actor Christopher Judge hizo un discurso muy emotivo y muy personal de 8 minutos. Como amante de este sector y de los videojuegos, me pareció mágico verlo así porque el tío estaba realmente emocionado. El problema es que no es algo con ritmo para el formato que Geoff quiere, y Geoff tomó nota. En 2023, y esto es lo que me parece
peor de todo lo que he dicho hasta ahora, los ganadores tenían literalmente 30 segundos para agradecer. A los 30 segundos aparecía el mensaje de "vas terminando, mi rey". La gran celebración de los videojuegos, el premio Prestigio, se caía con todo el equipo con ese mensaje de "please wrap it up". Hubo dos casos sangrantes. Eiji Aonuma, el productor de Zelda, subió al escenario para recoger el premio de Mejor Juego de Acción conseguido por Tears of the Kingdom. Aonuma hablaba en japonés, por lo que necesitaba un intérprete, y esto dilataba al doble los tiempos. 30 segundos dan para poco. 30 segundos teniendo que traducir no dan para nada. Para una figura como él era un insulto, pero minutos después pasó exactamente lo mismo con Sven Vinca. Vinca es el director de Baldur's Gate 3 y nos dejó uno de los mejores momentos de los premios y puede que de la historia de estas galas. Subió con una armadura a recoger el premio al mejor juego del año y en su discurso agradeció a todo el equipo, pero sobre todo a Jim Southworth, un miembro del estudio que había fallecido un mes antes de la gala debido a un cáncer. En mitad de este homenaje apareció el dichoso mensaje de "oye, vas terminando". El propio Vinca volvió a subir al escenario en la gala de 2024 para entregar el premio al mejor juego de ese año, que se llevó Astrobot, y dio una masterclass de cómo deberían ser estos discursos, apelando a su experiencia, al éxito que habían tenido, a lo complicado que había sido conseguirlo y a la cantidad de estudios que quedan por el camino. Y de hecho en este discurso refleja que los estudios dan muchísima importancia a estos premios que a veces quedan de tapadillo, como veremos un poquito más adelante. Y digo que me molesta porque si los desarrolladores que supuestamente son los protagonistas de la gala tenían 30 segundos, uno de los Muppets, que no sé ni cómo se llama y este año han vuelto, Peggy, bueno, no sé cómo son los Muppets, tuvo 2 minutazos para hacer un sketch que no interesaba a nadie. Era la hipocresía máxima y al final lo que resume la contradicción de los The Game Awards como gala. Quiere ser prestigiosa, pero la publicidad es extremadamente agresiva. Dice celebrar los videojuegos, pero da multitud de premios de corrido, sin ceremonia alguna, como si molestaran antes de dar el paso a otro tráiler. De hecho, en la edición de este 2025 creo que se han dado como 5 premios del tirón sin fanfarria alguna. Y quieren separarse de los Oscars como concepto. De hecho, aquel memorable "Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you!". Pero no se despegan de los Oscars, porque los presentadores son actores reconocidísimos dando algunos de los premios más importantes. Son muchos feos y cosas polémicas, pero al final, aunque no me caiga especialmente bien Geoff, hay que reconocer que ha hecho mucho por la industria del videojuego. Los The Game Awards son un altavoz bestial. Hasta gente que no tiene interés por los videojuegos puede enterarse de esto porque las noticias al día siguiente aparecen en Google Discover y millones de personas están pegadas al streaming para conocer cada novedad. De hecho, son números. De los 1,4 millones de visualizaciones en 2014, hemos pasado a las más de 10 en la de 2024 y es evidente que el formato funciona. Y el propio Geoff nos ha permitido conocer durante su dilatada carrera qué ha ocurrido entre bambalinas en los estudios de desarrollo, en un trabajo tan importante, o me pareció tan importante en su día, como el que ahora realiza el canal NoClip. Y el problema puede que sea ese, que los premios quizá no tienen el peso que deberían en, bueno, una gala de premios. Me da la sensación de que lo importante es el dinero y que los desarrolladores y premios son casi notas al pie de página. Esa misma gala, la de 2023, hubo otro caso sangrante que demostraba que quizá no estaba tan del lado de la industria como Geoff quería hacer ver. 2023 fue un punto de inflexión. Los estudios que empezaron a ver vacas gordas durante la pandemia, contratando decenas de cientos de desarrolladores, empezaron a despedir a miles de un día para otro. Se estima que más de 10.000 perdieron sus empleos ese año y Geoff no dijo absolutamente nada sobre el tema. Lógico, por una parte, teniendo a gente como Phil Spencer, gente de Sony, gente de Nintendo, justo en los primeros asientos, pero esto es algo que evidentemente indignó a muchos y aquí sí me meto el primero en el carro, pero quizá es peor cuando Geoff habla, porque en 2024, con otros miles de desarrolladores en la cola de INEM, el periodista sí habló de la triste realidad de la industria de los videojuegos y de sus despidos significativos y sin precedentes y bla bla bla. Su acción fue crear un premio llamado Game Changers y el ganador fue Amir Sadbat. En su discurso de agradecimiento afirmó que no se podían hacer juegos sin grandes personas y que en los últimos 3 años la industria había perdido más de 34.000 empleos. Por si no sabes quién es este señor, se trata de un ejecutivo que había ayudado a colocar en nuevos puestos a algunos de esos despedidos, concretamente a más de 3.000. Me dejo en el tintero otras cosas que han molestado tanto a jugadores como a parte de la comunidad, como el amiguismo con ciertos desarrolladores, pero es algo que no me parece relevante. No deja de ser su evento y la verdad es que si él quiere invitar a Kojima, pues prefiero que hable Kojima en un evento de videojuegos antes que Al Pacino.
Y sobre que los premios van a parar a las vitrinas de quien quiere Geoff, que es otra polémica que se ha escuchado por ahí, tampoco estoy de acuerdo. El sistema de votación depende de un jurado profesional formado por medios elegidos por el comité asesor cuya opinión pesa un 90% y la opinión del público pues es un 10%. Y pese a que las cosas han mejorado muchísimo desde lo que el propio Geoff vivió en Spike TV, ha pasado algo similar que antaño. Un sacrificio de la sustancia a favor del espectáculo, un monstruo enorme que sin embargo es la única gran fecha anual de los videojuegos junto al Summer Game Fest, que también es de Geoff, y la gala presentación de Gamescom, que bueno, también es de Geoff. ¿Y qué quieres que te diga? Pese a todo lo que tienen por mejorar los de Game Awards, prefiero un mundo con su evento en el calendario, con esa ilusión que se despierta en redes por posibles anuncios locos como Half-Life, que un calendario vacío como el que tenemos tras la muerte del E3 y una Gamescom que ya no es lo que era. Pero bueno, puedes decirme lo que opinas sobre Geoff o sobre los de Game Awards en los comentarios, que estaré aquí para leerte, y gracias por verme. I realize you guys have been sitting here for over 3 hours, but I still have some time credits from last year to cash in. So it turns out that not only will I be the one who will know as first which game wins tonight, but I actually also know which game is going to win next year, the year after, and the year after. Now, how do I know this? Well, an oracle told me. She said, change is coming. It's a modern oracle, so they made me sign an NDA, but I trust all of you. I know you can keep a secret, you will never leak it. The oracle told me that the Game of the Year 2025 was going to be made by a studio who found the formula to make it up here on stage. It's stupidly simple, but somehow it keeps on getting lost. Studio made their game because they wanted to make a game that they wanted to play themselves. They created it because it hadn't been created before. They didn't make it to increase market share. They didn't make it to serve as a brand. They didn't have to meet arbitrary sales targets or fear being laid off if they didn't meet those targets. And furthermore, the people in charge forbade them from cramming the game with anything whose only purpose was to increase revenue and didn't serve the game design. They didn't treat their developers like numbers on a spreadsheet. They didn't treat their players as users to exploit. And they didn't make decisions they knew were short-sighted and function of a bonus or politics. They knew that if you put the game and the team first, the revenue will follow. They were driven by idealism and wanted players to have fun. And they realized that if the developers didn't have fun, nobody was going to have any fun. They understood the value of respect, that if they treated their developers and players well, those same developers and players would forgive them when things didn't go as planned. But above all, they cared about their game because they loved games. It's really that simple, said the Oracle. Winning Game of the Year turned out to be a life-changing event for us. It was an amazing thing. To those who will win Game of the Year 2024, you have no idea what's waiting for you. It's an incredible honor, and you're in for a heck of a ride. Now remember, should you be told to wrap it up for tonight, you can always come back next year and chat for 3 minutes, okay? So, now, to pay tribute to the nominees for Game of the Year, once again, Lorna Balfe and the TGA Orchestra.